Gracias, presidente. La verdad que resulta difícil, después del acto que tuvimos ayer por la tarde, hablar del Sáhara Occidental sin tener la mente puesta en la situación de Ucrania. Ayer esta misma Cámara reconoció con razón, más que a un gobierno concreto, a un pueblo, el ucraniano, y al derecho de sus mujeres y sus hombres a existir, a no dejarse arrasar y a autodeterminarse frente a las pretensiones neozaristas de Vladimir Putin. Nada, salvo un cálculo mezquino y miope, justificaría que no se defienda con la misma convicción el derecho del pueblo saharaui a determinarse libremente frente a las pretensiones colonialistas de Mohamed VI. Claro que en el Sáhara no estamos viendo las horribles imágenes que nos llegan de muchos rincones de Ucrania, pero el dolor del pueblo saharaui es un dolor antiguo y es tan duro como el de las familias ucranianas que están padeciendo esta guerra abominable. El dolor saharaui es el de las familias asesinadas y bombardeadas en su ida a la Hamada. Es el dolor de Sultana Jaya y de sus familiares que llevan 500 días sometidos a torturas y vejámenes solo por oponerse a la ocupación de su tierra. Y ese dolor, esa resistencia deben ser escuchados. Que nuestras ciudades hayan abierto sus puertas a más de 80.000 refugiados de Ucrania nos honra como sociedad. Pero esa solidaridad no puede desvanecerse cuando cambia el color de los ojos o cuando cambia el color de la piel. Por eso, los merecidos aplausos al pueblo ucraniano no pueden servir para callar las agresiones sufridas por el pueblo saharaui ni por quienes padecen los estragos de la guerra en Yemen o Palestina. Llevamos semanas y semanas alertando sobre la hipocresía de quienes hoy critican a Putin tras haberse mostrado condescendientes con sus ideas neozaristas y etnicistas. Llevamos semanas recordando las afinidades de Vox con Putin, los mismos precisamente que ayer reprendían a Zelensky en las redes y les aseguraban que los bombardeos nazis en Guernica son un mito rojo y separatista. Llevamos semanas recordando cómo José María Aznar, al igual que Tony Blair, cayó cuando Putin perpetró la masacre de Chechenia y lo consideró un amigo con el que se podían hacer buenos negocios. Pues bien, teniendo todo esto presente, no deja de ser perturbador que tengamos que hablar aquí de una carta en la que el Gobierno se ofrece a Mohamed VI el trato de aliado y gran amigo. ¿Cómo se puede ofrecer una gran amistad a un monarca absoluto que ha cercenado las libertades de miles de marroquíes, que ha ejercido el chantaje y que no ha dudado en arrasar con pueblos como el saharaui o el rifeño? Vivimos, señorías, un momento de crisis muy profunda del llamado orden internacional liberal, que está amenazado por los Putin y los Orbán de turno, pero también, seamos claros, por la doble moral, por la hipocresía y por los crímenes de muchas potencias occidentales supuestamente liberales. Hoy mismo, la pretensión de la OTAN, es decir, de los Estados Unidos, es que España se convierta, junto a Marruecos, en el nuevo gendarme del sur de Europa frente a lo que considera amenazas a sus intereses. Mohamed VI está tranquilo, porque sabe que Trump y Biden le reconocen su soberanía sobre el Sáhara Occidental, porque saben que Francia y Alemania no se oponen a sus planes, y sobre todo porque sabe que España ha actuado con debilidad y sin principios claros. Por eso la monarquía marroquí no va a dejar de presionar a España cuando le convenga, enviando pateras, solicitando más ventas de armas o facilitando asaltos a la valla fronteriza. La pregunta es, ¿qué gana España con todo esto? Y la respuesta es sencilla, nada. Por el contrario, tiene mucho que perder. Lo más importante, la credibilidad de quien, al no respetarse a sí mismo, difícilmente consigue que le respeten. Y precisamente por eso nosotros pensamos que hace falta una rectificación, que solo puede consistir en retomar, como proponemos hoy, un compromiso claro con el mandato de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental que nunca debió haberse abandonado. Este debería ser el mensaje que el Gobierno lleve a Mohamed VI. Y estamos a tiempo, porque si no se rectifica, lo que se consumará será un precedente nefasto que tarde o temprano nos acabará perjudicando a todos nosotros. Que viva el Sáhara libre. Gracias, señor presidente. Señor Pisarello, ¿quién estuviera en el Gobierno para fijar la política exterior de España, verdad? Señorías, en secreto, por sorpresa, mediante la filtración por parte de Marruecos de una carta, de forma unilateral, sin una explicación razonable, eludiendo todo debate parlamentario, al margen del Congreso de los Diputados, sospecho que al margen del propio ministro de Asuntos Exteriores y, como hemos comprobado posteriormente, en contra de la voluntad de la práctica totalidad de esta Cámara, es como Pedro Sánchez pretendía poner fin
a la posición mantenida por España durante casi 50 años. Así es como decidía entregar el Sáhara Occidental, de la que no lo olviden, somos potencia administradora. Ya lo dijimos. Pedro Sánchez quizás sí, pero España no se rinde tan fácilmente y Vox, desde luego, tampoco. Esa carta no nos compromete. Esa carta no va a suponer una posición de Estado. Y en un Estado de Derecho, y España lo sigue siendo todavía, las decisiones tienen que respetar la legalidad. Y, señorías, los artículos 93 y siguientes de la Constitución española establecen que para la prestación de consentimiento sobre materias que afectan a la integridad territorial y a los derechos y deberes fundamentales españoles, entre ellos, sí, los saharauis nacionalizados, es necesaria la celebración de un convenio o tratado internacional con la intervención de las Cortes Generales. Como saben ustedes, esa condición, esa intervención no se ha producido. En consecuencia, España no se encuentra ni legal ni moralmente obligada a nada de lo que esa carta contiene. Pero, señorías de Podemos, lamento comunicarles que ustedes sí están comprometidos, porque antes de que ustedes traicionaran al pueblo saharaui, Pedro Sánchez traicionó a otro pueblo, al pueblo español. Con ustedes, como socios imprescindibles, decidió Pedro Sánchez formar el gobierno de coalición que juró que jamás formaría. Y desde entonces son ustedes un solo gobierno. De nada sirve que ahora traten de lavarse la cara diciendo en la primera frase de esta PNL que una parte del Gobierno español ha modificado unilateralmente su posición. No, señorías de Podemos, el Gobierno es un órgano colegiado, dirigido por el presidente, de cuyas decisiones responden todos sus miembros solidariamente. Ustedes también. Pablo Iglesias les decía que la política consiste en cabalgar contradicciones. No tengan ninguna duda, ustedes están galopando esta contradicción de forma muy evidente. Señorías, la cuestión del Sáhara es larga, es compleja. Hay víctimas, también víctimas del Frente Polisario, de sus atentados, víctimas absolutamente inocentes, de las que ustedes olvidan con mucha facilidad. Nosotros nunca, nunca, porque nosotros estamos siempre con las víctimas, con todas, siempre. Y además, porque algunos de nuestros diputados han visto morir a compañeros suyos, fueran militares asesinados en acto de servicio o marineros canarios que simplemente estaban faenando cuando cayeron en manos del Frente Polisario. Así que la decisión de Pedro Sánchez de rendirse, de dejar de cumplir nuestras obligaciones internacionales y de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos va más allá de la traición al pueblo saharaui. Quienes lo acabarán pagando serán, como siempre, y una vez más, los españoles. Lo estamos pagando ya, y los españoles que viven en Ceuta, en Melilla o en Canarias observan atónitos cómo para Marruecos el chantaje tiene premio. España debe mantener una posición firme. Solo quedó Vox cuando planteamos incrementar el presupuesto para asegurar nuestras fronteras. Solo quedó Vox cuando propusimos solicitar la mención expresa de Ceuta y Melilla como territorios amparados por el paraguas de la OTAN. Y, sobre todo, solo quedó Vox para denunciar el uso ilegítimo que desde algunos países estaba haciendo de la inmigración ilegal. Hoy, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, no están más seguros, sino menos. Han observado impotentes cómo Marruecos, tras impulsar sucesivas oleadas migratorias contra el territorio español, obtiene concesiones a sus pretensiones a cambio de nada, de nada. Pedro Sánchez ha anunciado una nueva etapa de relaciones con Marruecos. Lo que no dice es que ya en 2006, tras la denominada crisis de los cayucos y el pago de concesiones políticas, José Luis Rodríguez Zapatero también inauguró lo que llamó una nueva era de excelentes relaciones con Marruecos. Y sabemos lo que duraron: poco. Muy poco, porque poco después y de forma reiterada, Marruecos ha vuelto a alentar sucesivas oleadas inmigratorias contra Canarias, Ceuta y Melilla. Y nada hace pensar que sin garantías la cosa vaya a cambiar ahora. Pero también lo estamos pagando todos los españoles, como advertimos en la factura del gas. Resulta difícil ceder de una manera tan innecesaria y en un momento tan delicado en los momentos en los que están pasando los mercados de la energía. El Gobierno no solo traicionó a Argelia, es que ni siquiera la informó. Y su respuesta no se ha hecho esperar. Con la inflación más alta en 37 años, en medio de una crisis internacional, con la incertidumbre generada por el gas ruso, Argelia ya ha anunciado que mantendrá el precio del gas para todos los países, menos uno, para España. Señorías, son los saharauis, sí. Pero también son las pymes, los autónomos, los comerciantes, las familias, los trabajadores, Señoría, debe terminar, por favor. Todos pagan ya las traiciones y desvaríos de este Gobierno y es urgente ponerle fin. Ustedes, los apoyos de Sánchez, sus socios, sus aliados, han preferido no hacerlo. Creen que pueden seguir en sus sillones mientras busca el Congreso un lavado de cara. No cuente con Vox para eso. Si, señor Pisarello, usted y todos de Podemos son los responsables de lo que está pasando. Gracias.